porque a veces necesitamos ver algún tema serio para reflexionar, me gustaría hablarte del K-drama Tú siempre estuviste ahí. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Pero primero, sinopsis. 2 mujeres que planean quitar la vida al esposo abusivo de una de ellas, pero sus planes se complican con la aparición inesperada de un visitante. Personajes: Eun-soo, So-baek, Hee-soo, Jang-kang, Jin-young, Jin-pyo, entre otros. Y bueno, aquí más que nada vamos a hablar de la violencia, no hay más. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, primero que nada tenemos a Eun-soo. Ella es una chica que trabaja en una tienda departamental y que aparentemente le va muy bien. Sus clientes son de clase alta y desafortunadamente le ha tocado ver casos de violencia en los cuales no puede denunciar porque se metería en problemas y metería en problemas al lugar de trabajo. Ahora, la realidad es que Eun-soo vivió violencia desde niña. Quizá a ella no la atacaron físicamente, pero le tocó ver esta situación con sus padres desde niña, intentando proteger a su hermano. Ahora, resulta que quien está en esta situación es su mejor amiga con su esposo. Su mejor amiga, Hee-soo, se ha alejado precisamente para que no se den cuenta de lo que está viviendo. Hee-soo ha intentado denunciar, pero desafortunadamente en el entorno en el que ella está es prácticamente complicado, porque ahí la mujer, o más bien dicho, a la mujer no se le cree que haya sufrido violencia. Y si le sumamos que la cuñada es policía y que aparte la suegra da conferencias de ayuda hacia las mujeres, pues es evidente que menos le van a creer. Eun-soo se da cuenta de esta situación porque el marido, justamente de su amiga, va a la tienda departamental y le compra un collar. Ella pues pregunta por qué, no es su cumpleaños, no es su aniversario, y él simplemente le dice que de vez en cuando le gusta darle regalos, lo que para ella es una señal de alerta, muy probablemente porque le tocó verla con sus padres. Ahí es donde Eun-soo trata de encontrarse con su amiga y en efecto, ojo de loca no se equivoca, y resulta ser que así es. Su mejor amiga está viviendo justamente lo que su madre ha estado viviendo por mucho tiempo. Ahora, la idea aquí es que Eun-soo va a hacer hasta lo imposible por su amiga. Y sí, ha callado durante mucho tiempo todas estas injusticias, pero ahora le están dando justo con la persona que más ama y que le llegó a salvar la vida, quien la apoyó y quien hizo que tuviera esas ganas de salir adelante. Claro que sí, lo va a hacer por Hee-soo, quien siempre estuvo ahí para ella. Ahora será al revés. Eun-soo va a estar ahí para su mejor amiga, incluso hasta en los delitos que tienen que ver con desaparecer al esposo de una de ellas. Sí viniste. Creo que aquí también hablamos mucho de la cuestión de la lealtad, porque primero que nada, repito, Eun-soo se dio cuenta que ya no podía callar más, porque justamente cuando vio una injusticia con una clienta, no pudo hablar y esa persona se terminó quitando la vida. Ahora ella se siente con esa responsabilidad de actuar y hacerle frente a esta situación. Sin importar lo que ocurra, ella le es leal a su amiga, a nadie más, así como le es leal a la justicia, sea como sea, porque recordemos que no son escuchadas. Entonces, lo que queda es hacer justicia por sus propias manos, sin importar qué consecuencias la lleven a Eun-soo. ¡Qué conmovedor! Y en ese punto creo que hablamos desde el hecho de lo que es vivir violencia. Por ejemplo, Eun-soo lo vivió desde niña. Sabe justamente qué es lo que pasa, cómo termina una persona y cuáles son las señales de que se está viviendo esta situación en casa. Creo que al vivirlo desde niña, Eun-soo
se sentía impotente, sin poder hacer nada, porque claro, era solo una niña frente a adultos. ¿Qué podría hacer ella? Nada. Lo único que aprendió fue a sentir temor, a tratar de proteger a su hermano menor de la mejor manera posible y a no poder enfrentar a su padre tal cual porque es un adulto y ella claro que se va a sentir vulnerable e inferior. Creo que ese tipo de situaciones que vivió desde niña y patrones que siguió repitiendo fue lo que hizo que en un principio no pudiera ayudar a la clienta, ya que son patrones que se quedan bastante arraigados, sobre todo el temor a hacer algo y que obviamente no sirva de nada. Por otro lado, está el hecho de vivir violencia dentro de un matrimonio. Y es que, recordemos que hay diferentes tipos de violencia. Hablando desde la económica, podemos hablar también de lo que es física, psicológica, entre otras. Aquí el detalle es cómo poco a poco a Jisoo la cierran completamente de tal forma que ya no tiene contacto o comunicación con amistades. Solamente es con quien él quiere que tenga comunicación. Su pasión dejó de hacerla. Ya solamente ella vivía en torno a él. Él era su mundo. Y aparte de todo, cualquier cosita que no le agradaba, pues bueno, iba prácticamente con un castigo físico e incluso de una índole de intimidad forzada. Además de claro, gracias a estas acciones, ella se empezó a sentir intimidada por él. Imagínate que en lugar de sentirte protegida o en confianza con tu pareja, sientas temor y sientas esa vulnerabilidad de que en cualquier momento te puede hacer algo. ¡Ya basta, Freezer! Y es que creo que por esos puntos, pues, las dos amigas tuvieron que hacer lo que hicieron. Si bien no era lo más adecuado, pues fue un momento bastante impulsivo. Recordemos que sí lo tenían medio planeado, pero al final no resultó tal cual como lo planearon. El resultado final sí, pero la forma en cómo lo iban a hacer no era como lo habían planeado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El detalle es que Jisoo se guardó tantas cosas, intentó de una u otra manera, pues, deshacerse de ella misma para dejar de vivir en ese calvario, que este sujeto tampoco se lo permitió y que aparte gracias a los golpes terminó perdiendo un bebé que tenía marcas que él mismo le había provocado y que aparte él mismo le ponía cierto tipo de prendas de vestir para que no se le notaran, que siempre la tenía sometida. Llega un punto en el que cuando ella está viendo que está lastimando a su mejor amiga, a quien le está escuchando y a quien le está ayudando, obviamente va a hacer hasta lo imposible porque ya le vale, porque ya no le interesa, ya tiene todo este sentimiento tan guardado que en el momento en el que va a salir con coraje, con ira. Se le va a nublar la forma de pensar y es ahí donde justamente terminan con la vida de este sujeto, que quiero aclarar, llega un momento en el que hasta yo lo andaba aplaudiendo, pero también debo admitir que éticamente hablando no es lo mejor y pues hasta cierto punto es un dilema moral, es o ella o él, y ella está haciendo algo por Jisoo, él no, él por el contrario siempre la tuvo de una manera bastante sometida. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Y luego nos vamos en el sentido de la hermana, la policía, la cuñada de Jisoo. Resulta ser que ella sí se da cuenta poco a poco qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Pues bueno, porque el hermano no aparece. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó aquí? Ellas lograron su plan y al final de cuentas, pues el hermano ni siquiera se despidió, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando la hermana trata de indagar todo lo que está sucediendo, por qué y demás, claro que empieza a intuir qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurrió en realidad, pero guarda toda esta información para ello obtener un buen trabajo y que todo quede completamente como, digámoslo, obstaculizado por otra situación en la cual tenga que ver con la vida de Jisoo y así todo mundo se lava las manos. Lo peor aquí es cuando te das cuenta que tanto la cuñada como la suegra
sabían que este sujeto en realidad sí violentaba a Jisoo y que jamás hicieron nada, que por el contrario prefirieron callarlo y hacerse como que no sabían de qué carajo estaba ocurriendo en ese matrimonio. Afortunadamente todo se le sale de las manos y todo mundo recibe su castigo. Al fin te atrapé, esponja. Y creo que justamente está como aprendizaje el hecho de aprender a poner límites, aprender a hablar, no quedarse callado cuando algo está ocurriendo y que va en contra de tus valores o de tu forma de pensar. De igual manera, creo que es el hecho de hablar las cosas. Soltarlo, encontrar ayuda, sobre todo ayuda sana, ayuda para tratar de canalizar todas esas emociones y que a su vez encuentre una respuesta adecuada. Por ejemplo, aprender a decir no, a decir basta y a retirarte cuando te das cuenta que están atacando tu integridad. Y entiendo que al final de cuentas, todas estas situaciones ocurren no nada más porque ay se dejó, ay qué tonta es, ¿por qué se deja? ¿Por qué esto? Bueno, porque sabemos que un violentador o un agresor regularmente va a estar trabajando a su víctima, la va a estar manipulando y chantajeando de tal manera que va a llegar un punto en el que está completamente cegada por la razón y termina inclusive hasta razonando o pensando justamente lo que el agresor quería, porque ese es su trabajo, desafortunadamente, el tratar como títere a la otra persona que está violentando. Se entiende ese punto, que a veces es muy complicado salir de ahí, pero mi pregunta es, si alguien sabe de esta situación, ¿por qué no tratar de ayudar? Al menos escuchar, no quedarte solamente pues haciéndote como que esas cosas no existen. Sí, yo sé que saben. Y pues bueno, afortunadamente tenemos un final esperanzador. Creo que sí está el punto y el hecho de que cada quien recibe el castigo que merece por los actos que realiza. En el caso de nuestras protagonistas, bueno, tenían que recibir un castigo porque, insisto, éticamente hablando y legalmente hablando, lo que hicieron no está bien. Fin de la discusión. Por eso es por lo que se aplica un castigo. Claro, creo que a mi punto de vista el castigo fue de menor tiempo porque fue en defensa propia. Entonces creo que eso aplica. Además Jisoo pues sí se le comprobó el hecho de que sí era abuso de tiempo y que no era autolesión como decía la cuñada. Que también hay que agradecer que tuvieron una persona que los apoyó bastante. ¡Qué buen servicio! Y pues bueno, creo que yo de calificación sí le pongo un 9. Sobre todo porque debo admitir que las actuaciones son muy buenas. Odié bastante al esposo. Quería meterme a la pantalla y darle su merecido. Se me hacía increíble el hecho de que yo conozco a ese actor de otro K-drama que se llama Una esposa conocida y ahí es completamente chistoso, te cae muy bien y te das cuenta acá como, o sea, cómo lo odias, cómo dices, cómo puede existir una basura así, pero te das cuenta entonces que es un verdadero actor que sabe hacer su papel bien porque logra precisamente esa emoción y te das cuenta en las actrices esa como vulnerabilidad, ese temor, ese... no sé cómo explicarlo, pero es el hecho de que transmiten todos estos actores y te sientes como parte de, te sientes como espectadora, o al menos yo me sentí una espectadora, pero una espectadora frustrada porque no podía hacer nada por ellos en ese momento. Pero bueno, ¿hay alguna otra serie de este tipo que me recomiendes? Me gustaría saberlo en los comentarios. Es bellísimo.